Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en el tercer año básico. La guía esta semana, grandes civilizaciones y conoceremos ciudades griegas y romanas. El objetivo, comparar modos de vida de la antigüedad con el propio, considerando costumbres, trabajos y oficios, creencias, vestimentas y características de las ciudades, entre otros. El contenido, organización de las ciudades y las habilidades serán comprender, reconocer y aplicar. Esta guía la debes desarrollar entre el 2 al 6 de noviembre. Niños y niñas, en esta clase de historia seguiremos viendo las grandes civilizaciones de la antigüedad, como ya lo hemos hecho con Grecia y información de Roma, conociendo su organización en las ciudades principalmente, y para ello necesitaremos el libro de la asignatura e iremos complementando con la guía de aprendizaje. Después de ir completando las actividades del libro, tendrás que fotografiar y adjuntarlas a la plataforma de ClassDojo. Me preparo para aprender. ¿Y cómo lo hago? Debo buscar un lugar cómodo dentro de mi hogar sin ningún distractor. Mantener silencio a la hora de observar y escuchar lo que dice el profesor. Poner mucha atención a las instrucciones y al contenido que se da y concentrarte muy bien a la hora de resolver las actividades. Vamos al inicio de nuestra clase. Para comenzar, revisaremos el contenido y las actividades de la página 105 de nuestro libro. Así que vamos por nuestro libro, página 105. Miren acá. Vamos a observar algunas imágenes y cada una de esas imágenes tiene una descripción. Griegos y romanos, al igual que todas las sociedades, debieron enfrentar desafíos para satisfacer sus necesidades. Observemos y analicemos estos dos ejemplos. El teatro. Miren esta imagen. Se parece mucho a alguno que hay acá en nuestra región. El teatro griego de Epidauro se construyó aprovechando la ladera de una colina. Tiene una excelente acústica. ¿Qué quiere decir acústica? El sonido, ¿cierto? Se aprovecha muy bien el sonido y los volúmenes también. Desde el último asiento se podía escuchar a los actores. Imagínense, el actor estaba acá, hasta la última persona que estaba acá arriba en este teatro podía escuchar lo que decía el actor. Pasamos con la siguiente imagen y yo creo que a ustedes se les hace un poco familiar, ¿cierto? Los romanos construyeron acueductos para llevar agua, desde lagunas o ríos lejanos a las ciudades. Roma, la ciudad más importante, llegó a tener 11 acueductos. En la foto se observa el acueducto de Segovia, en España, que aún está en funcionamiento. Imagínense, niños, esto que ustedes ven acá llevaba agua hacia la ciudad. Primera pregunta, ¿qué necesidades satisfacía cada una de estas construcciones? Pregunta número 2. ¿Por qué son un ejemplo de cómo los griegos y romanos enfrentaron desafíos para satisfacer necesidades? Opina con fundamentos. ¿A qué me refiero con opinar con fundamentos? Por ejemplo, voy a volver a leer la pregunta. ¿Por qué son un ejemplo de cómo griegos y romanos enfrentaron desafíos para satisfacer necesidades? ¿Qué necesidad usted cree que los romanos, ¿cierto?, satisfacieron con los acueductos? ¿Y por qué? Recuerda que siempre una pregunta debe ir con fundamento. No solo me debes escribir por qué necesitaban agua, porque el agua se necesita para muchas cosas. Entonces la idea es que tú fundamentes tus respuestas. Luego volvemos a la guía de aprendizaje y dice que conoceremos cómo se organizaban las ciudades de Grecia y Roma y para eso trabajaremos con el libro de la asignatura, ¿ya? Pero antes me gustaría leerles estos pequeños contenidos, estos recuadros de colores,
para que ustedes conozcan un poco más, por ejemplo, de la organización de Grecia, de las polis y de Roma. Partamos por las polis. Como ya sabes, el territorio griego se caracterizó por ser muy montañoso, por lo que el transporte y las comunicaciones por tierra fueron muy difíciles. Recuerden que ellos se transportaban principalmente en barcos. Por esta razón, los griegos se situaron cerca del mar, muchas ciudades, donde las comunicaciones eran más fáciles. La ciudad ideal o polis para los griegos debía estar al servicio de la comunidad y tener algunos lugares de reunión comunes como las plazas públicas, ¿se recuerdan que lo conversamos en alguna clase? En donde se ponían los eruditos a contar historias sobre la mitología, santuarios, fuentes, edificios oficiales, centros de ocio, entre otros. En las polis más grandes como Esparta y Atenas, la vida se organizaba principalmente alrededor de los centros, del Ágora y la Acrópolis. En Roma, la ciudad principal de los romanos fue Roma, ubicada en la península itálica. Roma fue el modelo que se utilizó para construir otras ciudades o urbs. En general, se solían crecer en forma desordenada, adaptándose al medio que los rodeaba. Las ciudades eran el centro de la vida pública, económica, cultural y política. En ellas se elaboraban e intercambiaban productos, se tomaban las decisiones políticas y se realizaban los espectáculos en teatros, anfiteatros y circos. Para complementar lo que yo acabo de leerles, vamos a realizar actividades que están en su libro de la asignatura. Entonces, primero vamos a ir a la página 106 y 107. Vamos a buscar nuestra página acá, 106 y 107. Miren acá. Vamos a observar nada más el contenido, ya, para luego hacer las actividades. Entonces, vamos a partir de esta parte de la página. Las ciudades de la antigua Grecia eran llamadas polis. Cada polis era independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía sus propias leyes, sus propias reglas, ¿cierto? Se organizaban de la misma forma, pero se regían por sus propias leyes. Sin embargo, tenían características similares. Sus calles eran estrechas y oscuras. El alcantarillado no existía. ¿Qué quiere decir eso? ¿A dónde se dejaban las deposiciones? Las aguas servidas. No existía. Y el agua escaseaba. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua en ese entonces debía cuidarse muy bien. Las principales polis fueron Atenas y Esparta. Y vamos a observar acá el ejemplo. Miren, tenemos las viviendas, acá tenemos el teatro, ¿cierto? Campos de cultivo, la Acrópolis y el Ágora. ¿Se recuerdan qué era la Acrópolis y el Ágora? Vayan a revisar los contenidos que hemos visto anteriormente. Pero si no lo recuerdan, aquí hay una ayuda de memoria. El Ágora era un mercado permanentemente en el centro de la ciudad. Desde el amanecer, los campesinos, hortelanos y pescadores traían liebres, frutas y pescados para vender. Además, era el lugar de reunión, diálogo y discusión de los problemas de las polis. El teatro era un espacio semicircular ubicado al aire libre en el que se presentaban obras en honor al Dionisio, dios del vino, además de los temas relacionados con la política y la mitología, entre otros. Acá se caracterizaban. ¿Se recuerdan cuando vimos la mitología griega? La Acrópolis era el lugar más alto de la ciudad. En ella se encontraban los templos en honor a los dioses. Además, era una fortaleza por la que tenía edificios donde se guardaban las armas de la ciudad.
Vamos con nuestra primera actividad. Identifica con la letra que corresponde la ubicación del ágora, el teatro y la Acrópolis en la ilustración. Entonces tú, acá en la página 106, por ejemplo, Acrópolis, ágora, puedes identificarlos con una letra en particular en estos cuadros. ¿Ya? Tienes que encontrarlos a qué corresponde cada uno de esos lugares. Y aquí obviamente encontramos la descripción de esos lugares para que te sea de ayuda a la hora de resolver esa actividad. Número 2. Describe los campos de cultivo y las viviendas de las ciudades griegas. A partir de la fotografía que tú puedes observar, ¿cómo son las viviendas griegas? Son muy distintas a las nuestras. Y los campos de cultivo, miren, ¿por qué están a las afueras de la ciudad? ¿Se dan cuenta qué pasa entre estos campos de cultivos? ¿Qué hay cerca de estos campos de cultivos? ¿Qué se necesita para el cultivo? Ahí les di una pequeña ayuda para que puedan responder a esta pregunta. Vamos con la 3. ¿Existe algo parecido al ágora en las ciudades actuales? Vamos a recordar qué es el ágora. Era un mercado permanentemente en el centro de la ciudad. Desde el amanecer los campesinos, hortelanos y pescadores traían liebres, frutas y pescados para vender. Además, era el lugar de reunión, diálogo y discusión de los problemas de las polis. ¿A qué se asemejará o existirá algo parecido ahora en las ciudades? ¿Un lugar parecido al ágora? ¿Un lugar, por ejemplo, donde nosotros podamos ir a comprar cosas, comida y también, por ejemplo, sea un centro de reuniones o de manifestaciones? ¿Qué creen ustedes? Recuerda que debes fundamentar, ¿ya? ¿Qué quiere decir fundamentar? Que si hay un lugar que tú consideres que se parece a un ágora en las ciudades, debes explicar por qué y quizás hasta realizar una comparación. Bueno, vamos con la pregunta 4. ¿En qué se parecen y en qué se diferencia la ciudad griega y la ciudad actual? Observemos. ¿Tendrá algo diferente? ¿Tendrá alguna semejanza? ¿A qué se asemejará? Nosotros en este momento no tenemos una acrópolis, pero ¿qué será si nosotros lo asemejamos con lo de ahora? ¿Ya? Entonces ahí ustedes deben responder. Volvamos a la guía de aprendizaje. Y ahora dice que debemos resolver las siguientes 2 páginas. En la página 108 dice cómo eran las ciudades romanas. La principal ciudad de Roma fue Roma, ¿cierto? Como ustedes están observando acá. Y hay algunos numeritos. Y acá al lado está la descripción del lugar a que corresponde. Por ejemplo, el número 1, que lo vamos a encontrar en la página 109, acá son las termas. Lugar en que los romanos tomaban baños y hacían gimnasia. Número 2, coliseo o anfiteatro, que era un espacio en que se realizaban luchas de gladiadores. En Roma además se recreaban batallas navales. Veamos y busquemos el número 2. Número 2, ¿no te encuentro? ¿No te encuentro? Ah, acá está. Número 3, los acueductos. Número 4, el circo. Número 5, el foro. Número 6, el templo. Número 7, el teatro. Y número 8, ¿cierto? La muralla que protegía a toda esta ciudad. Página 109. Hay una actividad que se debe resolver. Dice así: cada integrante del grupo, pero como nosotros en este momento no podemos realizar ciertos trabajos grupales por algunos problemas de conectividad, lo vamos a hacer de forma individual. Entonces vas a escoger un lugar de la ciudad de Roma, de todos estos 8 lugares que vimos en la página 108. Vas a escoger uno. Lo vas a describir con tus palabras, ¿ya?
Lo vas a describir con tus palabras. Luego vas a responder la pregunta número 2. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la ciudad de Roma y por qué? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la ciudad de Roma? Sus lugares, en dónde estaba cada lugar, para qué se utilizaba cada uno de estos lugares. ¿Ya? Debes fundamentar por qué. Número 3. ¿Qué edificios actuales tienen algún parecido con las construcciones romanas? ¡Wow! Gran pregunta, ¿cierto? ¿Hay algún nombre de un lugar de la ciudad romana que sea parecido o igual a algún lugar en la actualidad? Pasamos a la número 4. Comenta cómo se satisfacían las necesidades en las ciudades griegas y romanas, por ejemplo, el acceso al agua, la entretención y la protección. ¿Cómo se satisfacía, por ejemplo, el agua en Roma? ¿Qué fue lo que crearon ellos? La entretención, ¿qué hacían ellos en sus tiempos de ocio para entretenerse? ¿Qué utilizaban? ¿Qué lugares podemos encontrar dentro de estas ciudades que ayudaban, ¿cierto?, a suplir estas necesidades? Y la necesidad de protección. ¿Cómo creen ustedes que se protegían? Por ejemplo, la ciudad de Roma estaba dentro de, y la ciudad griega también tenía eso mismo alrededor, en donde los cultivos los dejaban fuera de las ciudades, pero había algo que los protegía. ¿Qué era eso? Número 5. ¿Cómo se resuelven esas necesidades en su localidad? Por ejemplo, acá en Chihuayante, ¿cómo cree que se resuelven esas necesidades de agua, entretención y protección en la actualidad? Y número 6. Comenta 2 características que se mantengan y 2 que hayan cambiado en las ciudades del presente en comparación con la griega y la romana. Por ejemplo, aquí podrías tú en tu cuaderno hacer un cuadro comparativo, poner algunas similitudes de Grecia o Roma conjunto con las ciudades actuales. ¿Ya? El cuadro comparativo yo creo que sería lo más óptimo porque quedaría más ordenado. ¿Ya? Con respecto a características que siguen siendo similares o iguales y otras que han cambiado. Cuando ya hayamos terminado la página 109, ¿cierto? Recuerda que debes fotografiar tus respuestas que escribiste en el cuaderno de la asignatura y subirlas a la plataforma de ClassDojo. Lo puedes hacer en la misma plataforma o como mensaje interno por ClassDojo. También tienes una opción de enviarla al correo electrónico. Recordar que esta actividad la debes desarrollar entre el 2 al 6 de noviembre. No esperes hasta el último minuto, ¿ya? Organiza muy bien tus tiempos y envía tu tarea entre el 2 al 6 de noviembre. Nos vemos en una próxima clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en el tercer año básico.